Hola a todos. Hoy veremos sobre la vida política, orden y desorden social en los Andes y la Amazonía. Cuando hablamos de vida política, comúnmente lo primero que se nos viene a la mente son partidos políticos, gobernantes, campañas electorales y muchas otras cosas más. Lo cierto es que la vida política significa algo más que solo gobiernos y políticos, puesto que la vida política implica formas de evitar y resolver problemas dentro o fuera de una sociedad. Y es que las sociedades actuales utilizan diferentes medios para resolver cualquier disputa o problema. Por ejemplo, utilizan la fuerza policial, judicial, tribunales y un sistema penal para combatir todo lo que está fuera de la ley. Entonces, mediante estos mecanismos políticos, las sociedades complejas de ahora establecen el orden social para así no caer en un desorden social, ya que de no haber un orden todos harían lo que se les dé la gana. De manera que para los antropólogos etnocentristas, muchas sociedades de siglos pasados no tenían una administración, partidos políticos, tribunales y ejércitos. Y esto ciertamente porque los grupos sociales de esas épocas, siglos atrás, estaban organizados de manera informal, es decir, que no tenían oficinas ni individuos políticos. Aunque esto no significa que no hayan tenido nunca vida política, puesto que todas las sociedades con el paso del tiempo han ido desarrollando actividades políticas y creencias para mantener el orden social, así como también para evitar y hacerle frente al desorden social. En esa línea, los antropólogos, cuando hablan de vida política y de organización política, se refieren de manera especial a las actividades, a las creencias pertenecientes a los grupos territoriales, en los que se puede desarrollar actividades políticas que se pueden dar desde las comunidades más pequeñas llegando hasta pueblos y ciudades e incluso naciones enteras. Bien, antes de saber de qué manera los pueblos, las organizaciones sociales y etcétera, comunidades participan en la política y cómo se enfrentan con los conflictos, es necesario ver los diferentes tipos de organizaciones políticas de acuerdo a la clasificación del antropólogo Elman Service. Según Hellman, podemos clasificar a la mayoría de las sociedades en cuatro tipos de organizaciones políticas: bandas, tribus, jefaturas y estados, siempre haciendo un énfasis en que no debemos olvidar que la mayoría de las sociedades que estaban organizadas de este modo, ya sean en bandas y tribus, hoy están actualmente en su mayoría incorporadas en entidades políticas mayores. De manera que en la actualidad no existen bandas ni tribus puramente autónomas, según la fuente. La primera organización que veremos se trata de las bandas, que están compuestas por grupos pequeños, generalmente nómadas, y que su característica principal es la autonomía informal, siendo la banda el mayor grupo que actúa como uno solo en la vida política. Asimismo, la autoridad dentro de la banda es informal, puesto que sus sociedades son cazadores, recolectores igualitarios. Un ejemplo de banda son los chimanes, que habitan en la Amazonía boliviana. Según los antropólogos de siglos pasados, los chimanes no producen para acumular bienes materiales, sino para el autoconsumo, y en el interior de las comunidades se practica una distribución igualitaria, basada en la lógica de dar y recibir, según las necesidades, claro. Los grupos de personas no son numerosos y no tienen un jefe quien dé órdenes, más al contrario, los mejores cazadores son vistos como un mayor ejemplo.
Las sociedades con organización tribal son muy semejantes a las bandas, ya que ambas son igualitarias, pero a diferencia de ellas, las tribales son generalmente productoras de alimentos, tienen una mayor población y se definen por la presencia de agrupaciones como clanes y grupos de edad, que se pueden integrar en un grupo mucho más mayor. El pueblo ayoreo es un ejemplo de este tipo de organización social, ya que cuentan con un jefe en la vida política, al que llaman cacique. Tienen una vasta población y varias comunidades de esta, como Zapoco, Poza Verde, Santa Teresita, etc., se unen cuando hay un problema político externo. Asimismo, son productoras de alimentos como el maíz, el arroz, el yuca, plátano. Más adelante veremos un caso del cómo se unen estas comunidades para hacerle frente a un problema político externo. Las organizaciones de las jefaturas poseen estructuras con autoridades formales e integran a unidades políticas multicomunitarias. Asimismo, otra de sus características es que tienen una mayor densidad de población, a diferencia de las bandas y las tribales, de manera que sus jefes suelen mantener su posición de forma permanente y que al ser sociedades con jefaturas son propensas a la estratificación social. Un ejemplo de este tipo de organización se da en el municipio de Charagua, poblado por guaraníes, que en el 2017 se convirtió en la primera autonomía indígena de Bolivia, figura consagrada en su propia constitución, de manera que tienen autoridades formales como alcaldes y todo un personal, donde se consensúan problemas en el llamado de la Gran Asamblea para resolver casos y situaciones territoriales y todo tipo de problemas. Este último tipo de organización se la define como una unidad de política compuesta de muchas comunidades que tiene un gobierno central con autoridad para promulgar leyes, cobrar impuestos y reclutar hombres para el servicio militar. En este tipo de organización, los gobiernos tratan de mantener el monopolio sobre el uso de la fuerza física y se caracterizan por tener estratificación de clase. La agricultura es intensiva, lo que le permite un alto grado de especialización económica. Bien, ahora hablaremos de la variabilidad en el proceso político que hay en la elección de representantes, jefes, autoridades y etcétera. Todo esto va a depender del tipo de cultura, etnia, grupo social que cada comunidad o pueblo tenga, pues cada uno de ellos se maneja bajo su propio sistema. Es decir, cada pueblo ha ido tomando y manejando lo que le es útil y lo que le es significativo para la elección de jefes y autoridades. Y a partir de eso es que se rigen. Lo cierto es que para llegar a ser un líder va a depender de todas las variables mencionadas, con la ya suma competitividad. Se sabe que la mayor parte de jefes y o representantes de pueblos y comunidades son varones, pero ¿qué hay de las mujeres? Gran mujer. En otras culturas y sociedades, las mujeres compiten a la par, donde son vistas como grandes mujeres. Tal fue el caso de las mujeres en defensa de la madre tierra en el departamento de Tarija. En el año 2017, la vida de un grupo de mujeres de Tariquia ha cambiado desde que se inició su lucha por impedir la exploración hidrocarburífera que amenazaba con cambiar la zona en la que habitan.
pues afirman que hay una empatía innata entre la madre naturaleza y ellas, es decir, entre las madres y la madre tierra. El caso fue básicamente la lucha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia. En Tariquia, la cual es una reserva nacional de flora y fauna más importante del sur de Bolivia. Las mujeres han despertado en el último año a una realidad nueva que perciben como amenazante. Luego de más de un siglo de habitar en esta zona famosa por sus lindos paisajes e importantes recursos naturales, la explotación hidrocarburífera podría cambiar para siempre el lugar y poner en peligro el ecosistema. En este relevante caso de las mujeres en defensa de la madre tierra en Tarija, el rol protagónico fue de Paola Gareca, actual ejecutiva de la subcentral de Tariquia, quien afirma: tenemos que andar reunión tras reunión, tengamos plata o no tengamos. Igual tenemos que ir por la preocupación de lo que va a pasar en Tariquia, afirma. Pues en esta comunidad, la gran mayoría de representantes son mujeres. Esto porque los hombres fueron consecuentes con la información que trajeron. Es decir, la mayoría de los varones se han dado la vuelta y han comenzado a apoyar la exploración petrolera en Tariquia. A esto explica Paola Gareca: antes no hemos corrido apuro de ser autoridades porque no había esta preocupación. Éramos más de la casa porque vivíamos tranquilas, afirma. Lo que nos lleva a entender que el orden social es frágil ante algún suceso, como vimos en este caso. Por consiguiente, según el investigador en ciencia política Mark Ross, el grado de la participación política en los diferentes grupos de sociedades va a depender de cuán grande o pequeña es la sociedad. En las sociedades pequeñas, los líderes no tienen el poder de forzar a la gente y por tanto son más propensos a cambiar de poder. En cambio, en sociedades modernas y de gran población, estos tienen el poder de forzar a la gente. Para hablar de resolución de conflictos, muchas sociedades, ya sean grandes o pequeñas, se han manejado de acuerdo al propio sistema que manejan, estos mismos para mantener el orden. Existen un sinfín de formas de resolver conflictos de acuerdo a cada comunidad, etnia, pueblo, etc. Entre estos podemos destacar los más conocidos, como la resolución pacífica de conflictos, la evitación, la acción comunitaria, la negociación y mediación, el ritual de reconciliación, la disculpa, los juramentos y ordalias, sentencias, tribunales y códigos legales, como también la violencia individual. En esta oportunidad veremos un ejemplo que se dio en la zona de los Andes de Bolivia, en el pueblo de Auqui Totoramarca del departamento de Oruro, donde se rigen bajo sus propias normas, prácticas y costumbres para administrar su justicia y resolver los casos, y así evitar cualquier desorden. Esto, según el investigador Antonio Crespo en su investigación de normas de los pueblos indígenas de los Andes, donde dice que en este pueblo y sus entornos, el adulterio es visto como una falta grave, ya que el matrimonio es la base y el sustento de la gestión política, económica, cultural y social del Ayllu. En ese sentido, de comprobarse el hecho del adulterio, la máxima autoridad originaria del pueblo procede a la sanción. Cuando cometían algún error de adulterio, la comunidad le llevaba a lavar al río desnudo. Lo lavaban para que se limpie toda la imagen como castigo. Los lavaban a las dos personas. Al hombre le decían: "Este se ha ensuciado, que se vaya por el río". O sea, lo mandaban al río y si volvía a cometer el mismo error reciente, le botaban de la comunidad.
se reunían y lo botaban, pero cuando volvía lavado lo ponían al hielo y esa persona no podía asumir ningún cargo hasta que recapacite y que demuestre su conciencia. Lo cierto es que la finalidad de las sanciones en esta comunidad originaria, y me imagino en muchas otras más, consiste en restaurar el equilibrio colectivo e individual alterado a raíz del suceso o hecho que originó el conflicto, es decir, restaurar el orden, y luego con la aplicación de la sanción volver a la armonía y mantener el orden, que es lo que se quiere y se busca. Para ir cerrando este subtema es necesario recalcar que varios pueden ser los factores para romper el orden de la comunidad, como robos, el uso de tierras, el chisme, la brujería, conflictos comunarios, reconocimiento de hijos, divorcios, asistencia familiar, violencia, herencia y un sinfín más. De manera que toda su vida política se basa en su cosmovisión propia y su cultura propia. Entonces, vemos que no hay una sola manera de entender, una sola manera de decir, de decidir y hacer política y justicia. Casos. En este video presentamos dos casos que han afectado en la vida política, orden y desorden de tales comunidades, puesto que en la actualidad el mayor de los problemas que sufren los pobladores de las comunidades son contra las empresas, ya sean estatales o gubernamentales, que arrasan sus territorios. El primer caso, en Bolivia, indígenas cabibeños cuentan cómo cambió su vida debido a la exploración petrolera. En el año 2017, Liliana Tabo y otras mujeres de su comunidad se aproximan hasta la laguna San Juan, un lugar considerado sagrado para el pueblo indígena cabibeño, y notaron que algo andaba diferente, pues el agua había cambiado de color, un olor nauseabundo hacía eco, mientras los peces hinchados yacían flotando sobre la orilla. Según los pobladores, una empresa petrolera había dado muerte al jiti, una gran serpiente que en la cultura de los indígenas significaba protección hacia los lagos y lagunas. Se afirma que la vida de los cabibeños era tranquila, pero esos días quedaron en el recuerdo ya que el desorden alteró su convivencia. El antropólogo Wilfredo Rivero describe que este pueblo conserva sus creencias relacionadas a los espíritus del monte y las aguas, a los que acuden habitualmente con rezos y peticiones, solicitando buen augurio en su vivienda y alimentación. Este hecho es visible aún hoy en día, en el respeto que tienen hacia algunos lagos y lagunas, que ellos consideran sagradas, como es el caso de la laguna San Juan, la cual les brinda paz y armonía con la naturaleza. Y bien, como hemos visto, hablar de la vida política de las diferentes organizaciones sociales es sumamente complejo, pues es necesario posicionarse desde una mirada del relativismo cultural, es decir, ponerse en sus zapatos. Y que a esto podemos agregar que su lucha por mejores leyes, mejores normas, sigue en pie desde la gran lucha que encaminaron ellos mismos, los indígenas, por el reconocimiento de territorios en 1990, que luego en 1994 fueron incluidos en la Constitución boliviana y ya en 1996 se complementó su legislación. Finalmente se constató que cada grupo, cada pueblo, cada etnia, cada comunidad, cada sociedad ha desarrollado políticas de acuerdo a su cultura, pues esta última abarca todo. Y bueno, hasta aquí este video. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, adelante. En nombre de los integrantes del grupo, muchas gracias.